¿Y si Dios nunca hubiera venido de ningún lugar? ¿Y si simplemente siempre hubiera existido? Una pregunta que, aunque parece sencilla, esconde un abismo de profundidad que desafía toda lógica humana. ¿Cómo aceptar la existencia de un ser que no tuvo principio, si todo lo que conocemos nace, crece y termina? Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Hoy exploraremos un misterio que trasciende el tiempo, la ciencia y la fe, el origen o la ausencia de origen de Dios. Imagina, por un instante, la nada absoluta. Sin tiempo, sin energía, sin materia, solo un vacío total. En ese abismo inconcebible, la única forma de existencia posible sería una conciencia eterna, no sujeta a las leyes que gobiernan nuestro universo. A esa conciencia la llamamos Dios. Pero ¿qué significa realmente decir que Él es eterno? Y aún más importante, ¿cómo cambia esa eternidad nuestra forma de entender la vida? Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha levantado la vista al cielo en busca de respuestas. ¿De dónde vino todo esto?, se preguntaban los antiguos sabios. La idea de un creador ha sido una constante en culturas, mitologías y religiones de todos los rincones del mundo. Sin embargo, incluso entre los más devotos, hay una inquietud que muchas veces se guarda en silencio. ¿De dónde vino Dios? Para algunos, plantear esa duda suena como una amenaza a la fe. Pero, ¿y si fuera todo lo contrario? ¿Y si cuestionar fuera, en realidad, una forma de profundizar en la espiritualidad? Nuestra mente está programada para entender todo en secuencia: inicio, desarrollo y final. Enfrentarse a algo, o a alguien, que no encaja en esa línea del tiempo nos obliga a replantear nuestra lógica. La Biblia afirma: Dios es eterno, sin principio ni fin. Y esto no es solo una doctrina teológica, sino un reflejo de nuestra propia identidad. Si fuimos creados a su imagen, ¿será que también llevamos algo de esa eternidad dentro de nosotros? Mira a tu alrededor. Todo el universo opera con una precisión asombrosa. Las galaxias se mueven obedeciendo leyes específicas. La gravedad, la expansión del cosmos, las fuerzas nucleares, todo parece funcionar con una armonía casi milagrosa. Este fenómeno es conocido en la ciencia como ajuste fino. Cambios mínimos en cualquiera de estas constantes harían que la vida fuera imposible. La pregunta se vuelve inevitable: ¿quién hizo ese ajuste? Para algunos, fue obra del azar. Pero incluso los científicos más escépticos reconocen que la complejidad del universo desafía las explicaciones simples. Todo parece tener propósito. Y donde hay propósito, hay mente. Si hay diseño, hay un diseñador. Y si ese diseñador creó incluso el tiempo, entonces no puede estar sujeto a él. Aquí volvemos a la gran pregunta: si todo necesita una causa, ¿quién causó la primera causa? La única respuesta que se mantiene lógica es que Dios es esa causa sin causa. Él no fue creado. Él siempre fue. Y eso nos obliga a dejar atrás nuestros modelos mentales tradicionales para abrirnos a lo trascendente. Pensemos de otra manera. Imagina que eres un personaje dentro de un libro. Vives tu historia entre las páginas. Sientes, amas, sufres. Pero no puedes acceder al autor. Él está fuera del libro. Conoce cada capítulo, cada escena, desde el principio hasta el final. Tú no lo ves, pero Él conoce cada detalle tuyo. Así es Dios en relación con el tiempo. No solo lo creó, está fuera de él. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro son un único ahora. Y eso cambia radicalmente la pregunta: ¿de dónde vino Dios? Estamos intentando usar un concepto humano, el tiempo, para medir a un ser que está más allá de él. Tal vez la pregunta más adecuada sea otra: ¿Dios desea darse a conocer a nosotros? Y la respuesta, según las Escrituras, es sí. Él se revela de muchas formas: en la creación, en la conciencia y, para los cristianos, a través de Jesucristo. Lo más importante, entonces,
no es saber de dónde vino Dios, sino hasta dónde estás dispuesto a llegar para conocerlo. Si esta reflexión tocó tu corazón, escribe en los comentarios: fui creado para algo más allá del tiempo. Tu participación fortalece esta comunidad y mantiene viva esta búsqueda de sabiduría. Desde tiempos remotos, la humanidad ha intentado comprender su origen. Sacerdotes, filósofos, científicos, todos, en diferentes épocas y culturas, han intentado responder la misma pregunta. ¿Qué fue lo primero? ¿Cuál fue el verdadero punto cero de la existencia? Algunas civilizaciones creían en dioses primordiales en conflicto, otras veían el cosmos como un ciclo eterno. Algunos hablaban de un caos que precedía al orden. Pero incluso entre tantas explicaciones, persiste una duda que nunca se apaga. Si todo tiene un comienzo, ¿quién o qué estaba allí, en el principio de todo? Es en este punto donde surge la idea de lo eterno. Un concepto difícil de comprender, pero imposible de ignorar. Para la teología cristiana, lo eterno es Dios, un ser que no solo creó el universo, sino también el tiempo, el espacio y la materia. Por eso, no está sujeto a ninguna de esas cosas. Dios está más allá del tiempo, más allá de la materia. Él es el fundamento de toda realidad, no un producto de ella. Pero para aceptar esta verdad, debemos hacer algo que la mayoría de nosotros evita: abandonar el pensamiento lineal. Dejar atrás la lógica del antes y después y enfrentarnos a algo que no cabe en ninguna línea del tiempo conocida. ¿Alguna vez has pensado en cómo vivimos prisioneros del tiempo? Siempre estamos entre lo que ya pasó y lo que está por venir. Pero imagina una conciencia que lo ve todo de una sola vez, sin tener que recordar, sin tener que esperar. Esa es la visión de Dios, un ser para quien ayer, hoy y mañana son un solo ahora. Un presente eterno. Al aceptar esto, comprendemos que la pregunta ¿de dónde vino Dios? Empieza a perder sentido. Porque parte de una cronología que no se aplica a Él. Dios no está dentro del tiempo. Él es el eje sobre el cual gira todo el tiempo. Pero, ¿por qué eso importa? Porque este tipo de preguntas revelan un anhelo profundo dentro de nosotros. Un deseo de reconectarnos con algo más grande. Tal vez tú lo hayas sentido alguna vez. Una inquietud que ni el éxito, ni las explicaciones racionales pueden calmar. Es como una nostalgia de algo que aún no hemos visto. Y quizás esa nostalgia sea el eco de una verdad eterna, impresa en nuestra alma desde el origen. Curiosamente, incluso la ciencia puede apuntar en esa dirección. El modelo del Big Bang, ampliamente aceptado, afirma que el tiempo, el espacio y la materia tuvieron un comienzo. Pero si todo comenzó, entonces algo, o alguien, tuvo que iniciar todo. Y es ahí donde la ciencia tropieza con un misterio. ¿Qué había antes del tiempo? La respuesta más honesta que puede dar es: no lo sabemos. Pero es en ese vacío de respuestas donde la fe entra y propone. Dios es ese origen. Es la causa que no fue causada, el ser que no tuvo principio porque es el propio principio de todo. Esta visión se alinea con un antiguo principio filosófico: no puede haber una regresión infinita de causas. En algún momento, debe haber un principio absoluto. Un ser necesario por sí mismo. La teología cristiana da nombre a ese ser, el Alfa y la Omega. El que no solo inicia todo, sino que lo sostiene. Y esto no es solo lógico, es profundamente esperanzador. Porque si ese Dios es eterno, entonces todo lo que le ofrece también lo es. Amor eterno, justicia eterna, propósito eterno. Y ahora imagina, ¿y si ese Dios eterno decidiera entrar en el tiempo? No solo crear el mundo, sino habitarlo. Esa es la propuesta central del cristianismo. Un creador que, por amor, se hace criatura. Un Dios que se viste de carne, que siente dolor, que ama, que sufre, que llora. Eso lo cambia todo. Porque si lo eterno entró en el tiempo, entonces cada segundo se vuelve sagrado. Cada instante cobra un significado que trasciende al reloj.
Nuestra existencia deja de ser un accidente y pasa a formar parte de una historia cuidadosamente escrita. Tal vez el hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, no sea una casualidad. Tal vez sea una invitación. Un recordatorio de que hay un propósito en cada latido de tu corazón. No eres un accidente cósmico. Eres parte de un plan eterno. Y esa eternidad no comienza cuando la vida termina. Comienza cuando eliges mirar hacia lo alto y escuchar el llamado que resuena desde el inicio de los tiempos. Hay algo profundamente inquietante en imaginar que Dios contempla el tiempo no como nosotros. Que lo vivimos paso a paso, segundo tras segundo, sino como quien lo contempla todo a la vez. Como quien ve el inicio, el desarrollo y el final en un solo vistazo. Para nosotros, el tiempo es un camino del que no podemos regresar. Nacemos, crecemos, vivimos y morimos. El tiempo nos moldea, nos limita. Pero, ¿y si el tiempo, para Dios, no fuera más que una de sus creaciones? Algo que diseñó para organizar la realidad de los seres vivos, pero que no lo contiene ni lo limita. La teología cristiana nos invita a pensar justamente eso. Un Dios que no solo creó el tiempo, sino que existe completamente fuera de él. Un ser eterno, inmutable, para quien el pasado, el presente y el futuro son apenas distintos aspectos de una misma realidad simultánea. Y frente a esta visión, surge un dilema que ha inquietado a los más grandes pensadores. ¿Cómo puede haber libre albedrío humano si Dios ya conoce cada una de nuestras decisiones? Entonces, ¿somos realmente libres? Este es uno de los mayores enigmas de la fe, la tensión entre la soberanía divina y la libertad de la criatura. Porque si Dios ya sabe lo que vamos a elegir, ¿acaso elegimos realmente? La respuesta más coherente no está en un guión predeterminado, sino en la comprensión de la naturaleza del conocimiento divino. Dios no sabe por controlar, sabe por esencia. No fuerza el futuro, lo conoce, porque conoce lo más profundo de nuestro ser. Él entiende no solo lo que haremos, sino el porqué. Y eso no anula la libertad, la realza. Él nos da la capacidad de decidir, pero nos observa con ojos de amor y comprensión eterna. Es como un padre que conoce tan bien los caminos de su hijo, que sabe a dónde lo puede llevar cada paso, sin por ello interferir. Así, la omnisciencia divina no es una prisión para el ser humano, sino una red de seguridad silenciosa que acompaña, orienta, pero no impone. Esto transforma por completo nuestra visión de la vida. Dios no es solo el arquitecto del cosmos. Es un Padre presente, atento, amoroso. Esta verdad cobra un significado aún más poderoso cuando recordamos la encarnación. El cristianismo enseña que el Dios eterno decidió, en un momento específico de la historia, entrar en el tiempo. Y no lo hizo desde la distancia o con indiferencia, sino con profundo compromiso. Se hizo carne. Lloró, sufrió, amó, perdonó. Dios caminó entre nosotros. Esa acción lo cambia todo. Porque ahora, el tiempo ya no es solo una línea que avanza hacia el final, sino un escenario donde lo eterno se manifiesta. Cada segundo puede llevar sentido eterno. Cada palabra, cada gesto, puede ser un puente entre lo temporal y lo eterno. La presencia de Dios en el tiempo santifica la existencia. La eternidad, entonces, no es solo un destino futuro, invade nuestro presente. Y al comprender esto, nuestras preguntas sobre el origen de Dios pierden urgencia. No porque no sean legítimas, sino porque son reemplazadas por una mucho más transformadora. ¿Qué está haciendo el Dios eterno en mi vida ahora? En vez de buscar un pasado que para Dios nunca existió, podemos empezar a buscar su presencia en nuestro presente. Dios no está solo más allá del tiempo. Está dentro de tu tiempo, de tu momento, de tu ahora. En los días difíciles, en las noches de silencio, en las sonrisas inesperadas. No necesita revelarse con truenos o milagros. A veces, su eternidad susurra en los detalles. Cuando sientes una paz que no entiendes. Cuando un pensamiento profundo te alcanza en medio del caos.
Cuando algo en tu interior te dice, hay algo más. Tal vez sea Él. Tal vez sea la eternidad tocando tu corazón. Porque, en el fondo, todos llevamos una memoria de lo eterno. Un anhelo que ninguna conquista terrenal logra satisfacer. Y ese anhelo puede ser el hilo invisible que nos conecta con el Creador. Entonces, cuando alguien pregunte de dónde vino Dios, tal vez la mejor respuesta sea, no lo sé, pero lo siento aquí. Porque lo más importante no es su origen, sino su cercanía. Y esa cercanía está disponible ahora, para ti. Todo lo que conocemos, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más lejanas, sigue un ciclo, inicio, desarrollo y final. Pero si todo tiene un origen, entonces el universo también tuvo un principio. ¿Y qué había antes de ese principio? Aún más profundo, ¿por qué existe algo, en vez de nada? Esa es una de las preguntas más inquietantes que la mente humana puede formular. La nada, por definición, no puede producir nada. Así que el simple hecho de que estemos aquí exige una explicación que esté más allá del sistema mismo de la existencia. Un principio que no solo haya dado origen a todo, sino que exista por sí mismo, sin depender de nada anterior. Esa es la esencia de la idea de Dios como ser necesario, aquel que es por sí mismo, y del que todo lo demás depende para ser. Y cuando observamos con atención el universo, la pregunta se intensifica. El cosmos no solo existe, está ajustado con una precisión sorprendente. La ciencia llama a esto ajuste fino. La gravedad, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza débil, la constante cosmológica, todo funciona con una exactitud extraordinaria. Un mínimo cambio, y la vida como la conocemos no existiría. No habría estrellas, ni planetas, ni estructuras complejas. Esta armonía señala intención. Y donde hay intención, hay mente. El filósofo británico Richard Swinburne afirmó que es más razonable creer en un creador que ajustó todo con propósito, que aceptar una suerte ciega tan improbable. Esto nos invita a reflexionar. Si hay orden, hay inteligencia detrás de ese orden. Y si esa inteligencia existe desde siempre, entonces la creación no fue un accidente, sino una expresión. El universo, con su belleza y precisión, podría ser la firma visible de un autor invisible. Ese autor, según la teología cristiana, no creó por necesidad, sino por voluntad. No está carente de nada. No necesitó del mundo para existir, sino que decidió crearlo por amor. Un amor que no busca llenar un vacío, sino que rebosa. Un amor que desea compartir existencia, conciencia y libertad. Esto cambia por completo nuestra percepción de la vida. No estamos aquí por azar. Hemos sido llamados intencionalmente a la existencia por alguien que desea tener una relación con nosotros. Eso le otorga un valor incalculable a nuestra vida. La existencia deja de ser un accidente biológico y se convierte en parte de una narrativa escrita por una mente eterna. Cada latido de nuestro corazón lleva ecos de ese origen divino. Y esos ecos, muchas veces, se manifiestan en nuestras experiencias más humanas. Un amor que no se apaga, un dolor que transforma, una belleza que nos deja sin palabras. Esos momentos nos susurran que hay algo en nosotros que no obedece al tiempo. ¿Por qué sentimos nostalgia de algo que aún no vivimos? ¿Por qué anhelamos una justicia perfecta, una belleza infinita, un amor que no se acabe nunca? Porque fuimos creados por alguien que lleva todo eso dentro de sí. Dios no solo creó el tiempo, lo trasciende. Y al hacerlo, nos marcó con la capacidad de percibir lo eterno incluso dentro del tiempo. Eso significa que el deseo de algo más grande no es solo un anhelo, es una pista, una memoria espiritual, un recuerdo de un hogar que aún no hemos visto, pero que el alma reconoce. Fuimos hechos para algo más. Y ese algo más tiene que ver con el propio Dios. La pregunta sobre su origen, por tanto, no debe ser descartada, sino resignificada. Por eso, al preguntar de dónde vino Dios,
debemos reconocer la limitación de esa pregunta. No porque esté prohibida, sino porque intenta aplicar una medida finita a un ser infinito. Dios no vino. Él es. No surgió. Él sostiene. Y nuestra capacidad de hacer la pregunta ya es, en sí misma, una prueba de su existencia. Si podemos concebir la idea de lo eterno, es porque fuimos hechos por Él y para Él. Y esa verdad, más que una explicación, es un llamado, a la búsqueda, a la comunión, al regreso. Hemos llegado al punto más profundo de este viaje, mirar de frente la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿De dónde vino realmente Dios? A lo largo de este vídeo, entendimos que no se trata solo de una pregunta sobre el origen, sino sobre los límites. Nuestros límites. Porque aplicar al Creador las reglas con las que intentamos comprender la creación es como tratar de medir el océano con una cucharita. Dios no es un ser que apareció. No comenzó. No fue causado. Simplemente es. Y esto no es una salida fácil. Es la esencia misma de lo que significa ser Dios. Todo lo que empieza necesita una causa. Pero esa cadena de causas no puede retroceder infinitamente. Tiene que existir un punto de partida absoluto, un fundamento sin causa, un ser eterno y necesario. Eso es lo que llamamos Dios. Preguntar de dónde vino Él es como preguntar qué había antes del tiempo. Son preguntas que colapsan bajo el peso de nuestras limitaciones humanas. Y es precisamente en ese colapso donde nace la verdadera sabiduría. Reconocer que Dios no vino de ningún lugar, porque Él siempre ha estado. Puede parecer frustrante aceptar una respuesta que desafía la lógica. Pero en realidad, es la única conclusión que armoniza la razón, la ciencia y la fe. La física moderna muestra que el universo tuvo un comienzo. La filosofía insiste en que una regresión infinita de causas es absurda. Y la teología cristiana afirma con fuerza, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Estas tres voces, lejos de contradecirse, se complementan. Nos llevan a concluir que la eternidad de Dios no solo es posible, es necesaria. Y más aún, es esperanzadora. Porque si Dios es eterno, entonces todo lo que Él ofrece, justicia, amor, misericordia, también lo es. Eso significa que nuestra existencia no es una línea recta hacia el final, sino un punto de partida hacia algo mucho mayor. La eternidad de Dios ilumina nuestra identidad, nuestro destino y nuestro valor. Pero saber que Dios es eterno no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando entendemos que ese Dios eterno quiere relacionarse con nosotros. No es solo un creador distante, observando desde lejos. Es un Padre que conoce cada detalle de tu vida. Ve tu dolor, tu alegría, tus miedos más profundos, y aún así, te ama. No solo existe fuera del tiempo, entra en tu historia. No solo sostiene galaxias, sostiene tu corazón. Cuando aceptamos esta verdad, la pregunta ya no es ¿de dónde vino Él?, sino ¿qué haré con este amor eterno? Porque si me creó con intención, entonces hay un propósito que va mucho más allá del presente. Dios es el eterno que se acerca. Y esa cercanía lo cambia todo. Y ahora, frente a todo lo que has escuchado, surge una última pregunta. Pero no me corresponde a mí hacerla. Te corresponde a ti. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Seguirás buscando respuestas que se adapten a tu lógica, pero no toquen tu alma? ¿O darás el salto de la razón a la fe, del miedo a la confianza, de la duda a la entrega? Tal vez la eternidad de Dios no se pueda entender con la mente. Tal vez solo pueda ser reconocida por quienes deciden escucharla con el alma. Y si has llegado hasta aquí, es posible que tu alma ya esté respondiendo. Si es así, escribe en los comentarios, Dios siempre ha sido, y pertenezco a su eternidad. Tu declaración puede tocar otras vidas que también están en esta búsqueda. Y recuerda, gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like. Activa también la campanita de notificaciones para no perderte nuestras publicaciones.
Hasta el próximo vídeo.